Hare Krishna, muy buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos, así mientras se van conectando. Mientras, si me quieren decir si se escucha bien, ahí veo que está Prabhu Chitrak. Mis reverencias, Prabhu. Bueno, a ver. Bueno, un minutito y ya arrancamos, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, Hare Krishna a todos. Mi nombre es Nitai Gaurananda Das. Hoy me toca leer el verso 4 del capítulo 4. El título del capítulo 4 se llama El conocimiento trascendental. Y hoy me toca leer el verso 4. Así que vamos a leer. Antes vamos a ofrecer reverencias a la Suprema Personalidad de Dios y a estas escrituras sagradas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, voy a leer entonces el sánscrito del verso. Dice: Arjuna Uvacha Aparam Bhavato Janma Param Janma Vivashvata Katam Etat Vijaniyam Tuam Adau Proktavam Iti. Traducción del verso dice lo siguiente: Arjuna dijo: Vivashvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Y vamos a leer el significado por Srila Prabhupada. Dice lo siguiente: Arjuna es un reconocido devoto del Señor, así que ¿cómo no iba a creer en las palabras de Krishna, sino por el bien de aquellos que no creen en la suprema personalidad de Dios, o los demonios, a quienes no le gusta la idea de que a Krishna se le acepte como la suprema personalidad de Dios? Es solo para ellos que Arjuna está preguntando, es solo para ellos que Arjuna pregunta acerca de este punto, como si él mismo no estuviera consciente de la posición de la personalidad de Dios o Krishna. Como se hará patente en el capítulo 10, Arjuna sabía perfectamente que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el manantial de todo, y la última palabra en trascendencia. Claro que Krishna también apareció en esta tierra como el hijo de Devaki. A un hombre ordinario le resulta muy difícil entender cómo Krishna siguió siendo la misma suprema personalidad de Dios, la persona eterna original. Por consiguiente, para aclarar ese punto, Arjuna le hizo la pregunta a Krishna de manera que él mismo pudiera hablar con autoridad. Que Krishna es la autoridad suprema lo acepta el mundo entero, no solo en la actualidad, sino desde tiempo inmemorial, y únicamente los demonios lo rechazan.
De todos modos, puesto que Krishna es la autoridad aceptada por todos, Arjuna le hizo a él esa pregunta, para que Krishna pudiera describirse a sí mismo sin que lo explicaran los demonios, que siempre tratan de deformarlo de una manera en que ellos y sus seguidores puedan entender. Es necesario que todo el mundo, por su propio bien, conozca la ciencia de Krishna. Por eso, cuando el propio Krishna habla de sí mismo, es auspicioso para todos los mundos. Puede que a los demonios les resulte extraña las explicaciones que el propio Krishna da, porque ellos siempre estudian a Krishna desde su propio punto de vista. Pero aquellos que son devotos le dan una cálida bienvenida a las declaraciones de Krishna, cuando éstas las habla el propio Krishna. Los devotos siempre adoran esas autoritativas declaraciones de Krishna, porque siempre están ansiosos de saber muchísimo más acerca de él. Los ateos, quienes consideran a Krishna un hombre ordinario, pueden de esa manera llegar a saber que Krishna es sobrehumano, que es Sachid Ananda Vigraha, la forma eterna de la bienaventuranza y el conocimiento, que es trascendental y que se halla por encima del dominio de las modalidades de la naturaleza material y por encima de la influencia del espacio y el tiempo. Un devoto de Krishna, tal como Arjuna, está indudablemente por encima de cualquier malentendido en relación con la posición trascendental de Krishna. Que Arjuna le hiciera esta pregunta al Señor es simplemente un intento que el devoto hace de desafiar la actitud atea de personas que toman a Krishna por un ser humano ordinario, sujeto a las modalidades de la naturaleza material. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Virabhahu Prabhuditi Namine Shri Shri Vrindata Vivira Padapangaya Daine Prabhupada Nuvadaya Nama Shri Virabhave. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Vishatarine. Vamos a leer de vuelta el verso. Arjuna Uvacha Aparam Bhavato Janma Paranjanma Vivashvata Katam Etad Vishaniyam Tuam Adau Proktavam Iti. Arjuna dijo: Vivashvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar. Ahí estoy viendo algunos comentarios. Gracias a todos los devotos. Que tengan muy buenas tardes. Entonces hoy nos reunimos de esta forma online a través de ISKCON Buenos Aires, ¿no? El templo que tenemos en Buenos Aires. Y bueno, nos reunimos a leer el Bhagavad Gita, a comentar los significados, a leer los versos. Hoy nos tocó el capítulo 4, verso 4. Como había dicho al comienzo, el capítulo 4 se llama el conocimiento trascendental. Es un conocimiento que nos eleva de la plataforma material. Es un conocimiento que es distinto a lo que estamos recibiendo hoy en la actualidad. Así que bueno, vamos a hacer también como un resumen, un resumen básicamente del capítulo y cómo es que surge este capítulo en relación a lo que se venía hablando en el tercer capítulo. Entonces, recordemos que en el tercer capítulo Arjuna hace una pregunta
luego de que Krishna le explica cumplir con el deber, actuar conforme a la naturaleza de uno. Arjuna le pregunta a Krishna, le dice, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que, qué es lo que lo impele a uno a actuar pecaminosamente, aún en contra de su propia voluntad, como si a uno se lo obligara a hacer algo a la fuerza? Entonces, esa es una pregunta muy importante que Arjuna hace en el capítulo 3, que va a desembocar en todo lo que es este capítulo 4, ¿no? Krishna le va a dar dos respuestas, bueno, le va a dar una respuesta eh, y le explica que esta fuerza mayor que hace que uno cometa actividades pecaminosas sin querer, ¿no? Sin uno estar pensando en hacerlo, Krishna le dice es la lujuria. Y le va a explicar, Krishna le dice, Indriyani mano budir, asya distanam uchate, etair vimohayati ella, gyanam abritya dehinam. Gyana significa conocimiento y abritya que cubre el conocimiento. Entonces, Krishna está explicando que la lujuria es peligrosa porque cubre el conocimiento, Gyanam Abritya de Hinam, cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente. Pero algo muy importante que le dice Krishna es Indriyani mano budir, la lujuria se asienta en la Indriyani, en los sentidos, mano en la mente y buddhi en la inteligencia. Entonces esta lujuria que tiene como asiento la mente, la inteligencia y los sentidos, cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente. Entonces, al estar cubierta por esta capa de lujuria, uno va a actuar en base a la satisfacción de sus propios sentidos. Entonces, bueno, una vez me acuerdo que venía de cuando vivía en el templo, venía de Sankirtan y estaba en el tren y había subido una banda ahí, un muchacho con una guitarra, otro con otros instrumentos, y cantaban una canción donde en la canción, no me acuerdo bien qué canción era, pero me acuerdo que me había causado gracia porque la canción decía como que el hombre fue víctima de sus propios sentidos, ¿no? De sus propios sentimientos. Entonces después tuvo que pagar las consecuencias. Creo que la canción iba como en relación a que se había enamorado de una chica y se dejó llevar por sus sentidos y sus sentimientos y bueno, todo eso después terminó mal. Entonces, eh, las personas, ¿no? Fuera de lo que es la filosofía de conciencia de Krishna, también están entendiendo que a veces los sentidos no nos favorecen y nos llevan por mal camino. Entonces, es como dice acá, ¿no? Como Arjuna está preguntando, es una fuerza mayor, es algo que es difícil de controlar. Entonces, el problema es que cuando los sentidos están cubiertos por la lujuria, ¿no? Como Krishna va a explicar, Indriya Nima no Budir, hacia Distanam Uchyate, cubren el verdadero sentido de lo que es lo bueno y lo malo para la entidad viviente. Entonces, ese es un punto muy importante para dar pie a este capítulo 4. Entonces Krishna le dice más adelante, Evam Bude Param Buddha Samstavyatmanam Atmanam Yahishatrum Mahavahu Kamarupena Durasadam. Kamarupam Durasadam. Y este es el verso como que resume la esencia de lo que Krishna le va a explicar. Krishna le dice, en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos,
a la mente y a la inteligencia material. O sea, Krishna le está diciendo que, recordemos, ¿no?, que en los sentidos, en la mente y la inteligencia se asienta la lujuria. Pero le dice, en consecuencia, sabiendo que uno, o sea, el alma, es trascendental a estos sentidos, mente e inteligencia, o Arjuna le dice, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante la inteligencia espiritual, el proceso de conciencia de Krishna. Y después le dice que, y así mediante esa fuerza espiritual, conquistar a este enemigo insaciable, la lujuria. Entonces, ahí Krishna le está explicando que se puede lograr vencer esa fuerza mayor que nos obliga a actuar en contra de nuestra voluntad, a través de la inteligencia espiritual, el proceso de conciencia de Krishna. Cuando la inteligencia se establece de esa manera, es más fácil poder vencer a este enemigo. Entonces, Krishna le está hablando de que la lujuria es el enemigo de la entidad viviente, ¿no?, del ser humano, que lo lleva y lo arrastra como para donde quiera, ¿no? Entonces es un gran enemigo contra el que hay que luchar, ¿no? Entonces este es este verso es la conexión, ¿no? Estos versos son la conexión con este capítulo 4, porque Krishna empieza hablando de que este conocimiento, esta ciencia suprema, esta ciencia sagrada, se recibe a través de la corriente de sucesión discipular. Entonces, ahora Krishna va a explicar, Krishna arranca diciendo, Imam vivash vate yogam, proktavam aham avyayam, vivashvam manave praha manur ishvakave bravit. Krishna le dice que esta ciencia sagrada fue revelada a Vivashvan, que después Vivashvan se lo reveló a Ishvaku y Ishvaku a Manu. Entonces Krishna está hablando de la importancia de recibir este conocimiento trascendental para vencer a la lujuria y situarse en la plataforma del alma. Esto se recibe a través de la sucesión discipular. Entonces ahora Krishna en el capítulo 4 va a hablar acerca de el conocimiento trascendental. Este conocimiento trascendental hace que la inteligencia de uno se pueda equilibrar, ¿no? Como dijo en el capítulo 3, se pueda establecer, se pueda estabilizar. Entonces, bueno, este sería el contexto, digamos, de esta conversación. Recordemos que si bien el Bhagavad Gita está dividido en capítulos, es una charla de 40 minutos así entre Krishna y Arjuna, ¿no? Krishna habla de algunos temas de filosofía, una respuesta viene y así está una conversación fluida. Pero está dividido en capítulos justamente porque cada capítulo tiene una temática. Entonces es muy bueno estudiar el Bhagavad Gita, especialmente el Bhakti Yastri, porque cuando uno abre el Bhagavad Gita, entendés el contexto en el que se está hablando, se entiende dónde uno está parado o qué Krishna está diciendo de una manera más clara. Fíjense que al principio Prabhupada decía que uno debe estudiar el Bhagavad Gita en compañía de los devotos y no con personas que tengan la tendencia a especular, a tratar de sacar el foco de lo que es la esencia. Bueno, y en este verso que tocó hoy también se está hablando de eso. Así que ya entonces estamos en el capítulo 4, como había dicho, el conocimiento trascendental que Krishna va a dar está basado en poder fortalecer esa inteligencia espiritual, la cual tiene como objetivo vencer a la lujuria, y que este conocimiento se recibe a través de la sucesión discipular. Entonces el capítulo 4 se resume
básicamente en que Krishna va a explicar diferentes aspectos del conocimiento trascendental. Primero Krishna explica el conocimiento a través de la sucesión discipular, como había dicho. Después Krishna va a explicar acerca de su aparición, de su misión en este mundo, acerca del servicio devocional y bueno, antes que eso también explica, porque Arjuna está preguntando, ¿no? Estaba haciendo una pregunta, ¿cómo puede ser que tú le hayas explicado esto si ellos son mayores que tú, si ellos estaban antes? Y después el capítulo 4 entonces termina con Krishna glorificando, ¿no? Lo que es el conocimiento trascendental, el cual destruye las reacciones pecaminosas y uno logra liberarse. Así que ese sería como un resumen de este capítulo. Entonces, bueno, lo importante es entender que no debemos sacar el foco de lo que es la naturaleza trascendental de Krishna. Krishna está hablándole a Arjuna en el capítulo 2, le dice Natuevaham yatuna swam natuaneme yanadipa nacha ivana vavisya más sarveva yama taparam. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Entonces Krishna, ahí creo que es el 2.11 que Krishna le explica que todos somos eternos, siempre vamos a existir. Y después le dice ese verso conocido que siempre los devotos citamos y la Prabhupada nos enseñó, es de Hinos Min Yatadeje Kaumaran Yavanan Yara Tatadehantara Praptir Dirás Tatrana Muhyati. Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma espiritual pasa, en el momento de la muerte, pasa a otro cuerpo. Y la persona sensata no debe perturbarse. Entonces, hasta ahí nosotros entendemos de que, como Krishna está explicando, somos todos almas espirituales y somos eternos y nunca dejamos de existir. Lo que va a cambiar es el cuerpo. ¿No? Es el capítulo 2. Pero acá en este capítulo, Krishna está explicando y está hablando de que le enseñó esta ciencia a personas que son mucho más antiguas que él. Entonces Arjuna dice, ¿cómo puede ser esto? Si ellos aparecieron antes que tú. El dios del sol nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en este principio tú hayas enseñado esta ciencia a él? Es como si nosotros dijéramos que le enseñamos algo a nuestros bisabuelos y eso una persona lo va a tomar como que no encajaría, ¿no? Si el bisabuelo nació antes y nosotros somos más jóvenes y probablemente ya no existen los bisabuelos. Entonces Arjuna está preguntando eso, ¿cómo puede ser? Un método medio raro, ¿no? Pero bueno, Srila Prabhupada explica en el significado que Krishna sabía que Arjuna sabía que Krishna es eterno, que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que él no nace ni muere. Pero está haciendo esta pregunta para el beneficio de las demás personas, para aclararlo y para que quede asentado como un hecho irrefutable. Entonces, Krishna más adelante le va a explicar a Arjuna que aunque soy naciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, yo aparezco en mi trascendental forma original. Esa es la diferencia. Que nosotros, como citamos ese verso de Hinos Min Yatadeje Kaumaran Yavanan Yara, vamos cambiando de cuerpo todo el tiempo, dependiendo de nuestro karma pasado, y
Krishna, cuando desciende en este mundo, él desciende en su trascendental forma original. Hoy estaba escuchando una clase de Prabhupada que Prabhupada decía que nosotros no nos podemos acordar apenas nos podemos acordar lo que hicimos hace un par de años y muchas cosas nos olvidamos y que cuando una persona muere automáticamente viene con ella el olvido. Entonces uno no se va a acordar qué hizo en su vida anterior, qué fue en su vida anterior. Y Prabhupada decía que la muerte significa olvidar, significa olvidarse, pero Krishna no está sujeto a este ciclo de nacimientos y muertes, porque esa es la diferencia que tiene con nosotros, por algo es la suprema personalidad de Dios. Entonces hay muchas evidencias en las escrituras eh, que es, digamos, los principios, si bien vamos a decir que son básicos, no significa que no son importantes, porque estos principios que son la base van a dar fundamentos para que nosotros podamos sostener nuestra fe. Sin esos fundamentos nuestra fe se puede volver algo sentimental. Entonces hoy podemos creer en Krishna y mañana podemos creer en cualquier otra cosa como Dios. Pero estos principios básicos, esta yastra estos citas, ¿no?, que hablan acerca de la posición de Krishna, son para entender de que Krishna no es una persona ordinaria, que no está sujeto a las fuerzas de la naturaleza material, como si, por ejemplo, estamos nosotros. Como Arjuna preguntó en el capítulo 3, ¿no? ¿Qué es lo que lo impele a uno a hacer, a cometer actividades pecaminosas? Como si se lo obligase a la fuerza. Entonces Krishna no está sujeto a eso. Nosotros sí estamos sujetos. Entonces hay un montón de referencias yástricas donde se explica la naturaleza de Krishna. En el Srimad Bhagavatam, que es otra escritura, Krishna le dice al señor Brahma, Aham evasam evagre, nanyad yasyad aham param, y le dice que yo, le dice, espérenme que lo tengo acá para no confundirme con otros versos, le dice, yo soy la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de la creación. Y también soy yo la personalidad de Dios, eso que ves ahora. Y también seré yo la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. Fíjense, ¿no? Srimad Bhagavatam, capítulo 9, verso 33. Son conocidos como el Chaturasloki, son los 4 versos, hay 3 versos más, donde el señor Vishnu le revela este conocimiento de su naturaleza al señor Brahma. Y él le está explicando que Krishna existía antes de la creación, lo mismo que en el capítulo 2. Va a existir durante la creación y después de la aniquilación de todo el universo material, él va a seguir existiendo. Y también en el Srimad Bhagavatam, canto 1, al principio, se dice, ¿no? Janmadya Syayata, que Krishna es la fuente de esta creación, manutención y destrucción. Janmadya Syayatam Vayat Itarastas Chaturshu Abhigya Swarat. Y Krishna es consciente, plenamente consciente de todo, y a la vez está dentro de todo este universo de distintas maneras, pero él es independiente, él no está sujeto. Bueno, y después más adelante dice, tenés Brahma Hridaya Likabaye. Fue al señor Brahma el que se le impartió el conocimiento trascendental a través del corazón. Lo primero que al señor Brahma se le dice es Aham evasam evagre, nanyad yasyat asat param.
esto que estoy citando, ¿no? Yo soy la personalidad de Dios que existía antes de la creación, después de la creación y después de la aniquilación, también va a seguir existiendo. Entonces, Bhagavad Gita también, capítulo 7, Krishna dice, Mata parataranyat kinchidasti dananjaya mai sarvamidam pratam sutremani ganaiva. Krishna dice que no, oh Arjuna, no hay verdad superior a mí. Le dice, todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Y eso significa de que Krishna es, como siempre hablamos, ¿no? Lo último en lo que es verdad, es la fuente de todo, incluso de la eternidad. Bueno, y el señor Brahma, después de recibir este conocimiento, a través del corazón, el señor Brahma, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna es Sarva Karana Karanam, es Govinda, es la causa de todas las causas, y es Anadiradir, es aquel que no tiene una fuente de creación. Y entender todos estos conceptos, ¿no? Así filosóficos y entender esta diferencia, ¿no? Entre lo que es la naturaleza trascendental de Krishna, lo que es nuestra posición como sirvientes de Krishna, va a dar un resultado, digamos, a largo plazo, ¿no? Porque el servicio devocional uno lo puede ejecutar de manera práctica, pero es muy importante entender todas estas cuestiones filosóficas, porque es como había dicho al principio, ¿no? Es el fundamento que nosotros tenemos para sostener nuestra fe. Porque hoy podemos creer en Krishna, pues porque nuestra fe apuntó ahí, mañana podemos creer en cualquier otro Dios, ¿no? Pero nosotros acá entendemos eh, que Krishna es trascendental, que es diferente, que no está sujeto a las modalidades en las cuales nosotros nos encontramos. Entonces, Krishna va a ir hablando un poquito acerca de eso, va a hablar sobre su naturaleza, sobre su misión en este mundo, pero después habla de algo muy importante, que es que este conocimiento, el cual, volvemos, ¿no?, al capítulo 3, el cual a Arjuna Krishna le responde, ¿no? Esta inteligencia espiritual se recibe en sucesión discipular y Krishna le va a decir que esto es lo más importante, ¿no? Es que uno lo reciba de un maestro espiritual. Por eso le dice Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadekshanti Te Gyaninas Tatuadarshina. Upadeya significa tomar instrucción de alguien superior a uno, que en este caso se refiere al maestro espiritual. Entonces Arjuna también está tomando instrucción de Krishna. Krishna dice que hay que hacer preguntas al maestro espiritual, acercarse al maestro espiritual de un modo sumiso y hacer preguntas. Y Arjuna acá hoy nos toca que está haciendo una pregunta. Fíjense, ¿cómo puede ser que tú le explicaste esto al dios del sol si él es mayor que tú? ¿Cómo puedo entender eso? Y la sumisión significa aceptar la respuesta. Entonces Krishna le va a dar una respuesta que ya dijimos, ¿no? Que él es trascendental y su cuerpo no se deteriora. Y él desciende en su forma original. Y también milenio tras milenio le explica. También le explica el propósito de ese descenso. Entonces Arjuna, como buen discípulo, recuerden que en el capítulo 2 él se puso en calidad de discípulo. Él va a hacer esa pregunta, y Prabhupada en el significado dice que Arjuna ya sabía la respuesta, que en el capítulo 10 Arjuna se va a mostrar en el capítulo 10 que Arjuna ya sabía que Krishna era la suprema personalidad de Dios, pero lo está haciendo para el beneficio de todos,
para el beneficio de tanto de los devotos que lean esta escritura como para los no devotos que tratan de desviar el foco del Bhagavad Gita. Entonces cuando Krishna lo dice, ya queda asentado como un hecho irrevocable, irrefutable. Me acuerdo que al comienzo del Srimad Bhagavatam, los sabios de Naimisharanya se habían reunido a ejecutar sacrificios. Y en esa reunión ellos empezaron a ver que la gente de esta era, siempre comento esto, ¿no? La gente de esta era tenía muy malas cualidades, perezosos, pendencieros, siempre estaban perturbados, mal dirigidos, y definen a esta era como la era de Kali, la era de riña e hipocresía, donde es muy difícil mantenerse en paz, y que toda esta época está llena de desavenencias, malentendidos. Bueno, y empezaron a analizar tantas cosas, ¿no? Entonces se encontraron con Sutta Goswami, un brahmana muy erudito, muy sabio, y le hicieron muchas preguntas. ¿Cuál era la esencia del Dharma, de todas las escrituras, de que se fue Krishna? ¿Cuál es la encarnación que quedó? Eh, Le preguntan sobre el servicio devocional. Bueno, le hacen muchas preguntas, algunas preguntas les hacen. Y cuando el maestro, Sutta Goswami, recibe esas preguntas, se pone tan contento y él dice: Muna yasa dupristo ham babadvir loka mangalam yatkrita Krishna sambras, ¿no? Inatma suprasidati. Él dice: mis queridos sabios, sus preguntas son el principio fundamental para toda la humanidad. Estoy parafraseando el verso, pero dice como que preguntas que hacen referencia a Krishna son beneficiosas, Bhavadvir Loka Mangalam, para todo el mundo. Y porque hacen referencia a la suprema personalidad de Dios, a Krishna. Y son preguntas, son preguntas que satisfacen al Atma, al alma. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo los sabios hacen preguntas a Sutta Goswami, que es un gran sabio, y él se entusiasma con esa pregunta y glorifica la pregunta. Nosotros siempre entendemos, ¿no? Así en nuestros ámbitos, que una pregunta que hace una persona es porque no sabe o porque es ignorante, y nunca se nos ocurrió glorificar una pregunta. Pero en la filosofía de conciencia de Krishna las preguntas tienen mucha importancia, y vemos siempre que los sabios están glorificando las preguntas, porque saben que este tipo de preguntas va a beneficiar a muchas personas. Entonces, bueno, Sutta Goswami glorifica a las preguntas. Después, cuando Parikshit Maharaj se encuentra con Sukadeva Goswami, que también es otro sabio, y él es el maestro de Parikshit, y también le hace preguntas nuevamente. Sukadeva Goswami glorifica las preguntas de Parikshit porque sabe que esas preguntas van a beneficiar a muchas personas. Entonces, acá vemos que Srila Prabhupada, en el significado, está comentando también eso, ¿no? Que si bien Arjuna sabía, él estaba haciendo esa pregunta porque le interesa que la respuesta beneficie al resto de la humanidad. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Las preguntas que uno haga al maestro espiritual. Entonces, el punto es que ahí en el capítulo 7 Krishna dice que yo no me le manifiesto a los necios y poco inteligentes, a los mudas, dice. Para ellos estoy cubierto por mi energía interna. Y Prabhupada dice en el significado que
como Krishna descendió, uno pudiera decir que muchas personas lo vieron, pero la realidad es que no muchos sabían que él era la suprema personalidad de Dios y no lo pudieron ver. Entonces, Krishna mismo dice que para los necios y poco inteligentes él se oculta. Y solo él se revela a sus devotos y amigos, ¿no? Eso le va a decir Arjuna, ¿no? Que se lo explica porque él es su íntimo amigo y devoto. Entonces, bueno, volviendo al punto del maestro espiritual, tener un maestro espiritual significa eso, hacerle preguntas y aceptar la respuesta con fe y convicción. Y de esa manera uno puede alcanzar el éxito en la vida espiritual. Krishna en este capítulo va a explicar que ese conocimiento que uno recibe del maestro espiritual es entender que todos los seres son partes de él y, y que él es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Es el conocimiento trascendental, porque nosotros no podemos, con todo este conocimiento, eh, entender a Krishna como el objeto último de nuestras vidas y separar el resto. Porque imagínense, ¿no? Cuando uno vaya al mundo espiritual, si una persona se purifica y va al mundo espiritual y está muy enemistada con sus amigos, con los devotos, con las personas que los rodean, y de repente va al mundo espiritual y todas esas personas se purificaron y cuando ve que están todos ahí, no, yo de acá me voy y va a querer volver a este mundo, ¿no? Entonces eso no es compatible, ¿no? Uno tiene que entender de que cada ser viviente, cada forma humana de vida tiene un alma y que todos son partes y porciones de Krishna. De esa manera uno cambia su visión. Imagínense, ¿no? Tantas cosas que se podrían cambiar en el mundo. La gente cree que hay gente que cree que los animales no tienen alma y cree en lo que se conoce como la cadena alimenticia, ¿no? De que hay animales que están hechos para que nosotros los comamos y que bueno, y que los perritos o los gatitos eh, solamente tienen, ¿cómo se puede decir? Compasión, cariño y cuidado por ciertos animales, pero otros son objetos de explotación, de comida. Y sin ir tan lejos, ¿no? Hablando de los animales, entre las mismas personas también existe la explotación, esas diferencias. Entonces todo esto se va a ir aclarando a medida que vaya avanzando el capítulo 4. Después Krishna va a ir explicando, ¿no? Los tipos de sacrificio, todos los sacrificios culminan en el conocimiento trascendental y va a hablar acerca de que cuando uno se vuelve maduro y se vuelve experto en la práctica de este servicio devocional, internamente disfruta su debido tiempo. Entonces, ese es digamos, la esencia de todo este capítulo. Pues al final le dice a Arjuna que a través del conocimiento, que es como un arma que destruye la ignorancia, se levante y pelee. Así que, bueno, esto sería básicamente es un poco el estudio que estamos haciendo del capítulo 4. Más adelante se va a ir explicando más detalladamente, ¿no? Todos estos puntos. Y bueno, eso era un poco lo que tenía para compartir hoy. Vamos a ver ahí si hay alguna pregunta. Si tienen preguntas pueden ir comentando. Hay distintas maneras, ¿no? De dar clases de Bhagavad Gita. Uno puede hacer
un estudio sistemático, un estudio temático, ¿no? Hablar de algún tema, o también dar un mensaje así general, ¿no? De lo que es la filosofía de conciencia de Krishna, de lo que habla en el Bhagavad Gita, ¿no? A mí personalmente siempre me gusta como presentar los capítulos para saber dónde nos encontramos, ¿no? Las secciones temáticas, el tema de la conversación. Así que bueno, hoy nos tocó justamente esta pregunta de Arjuna. Bueno, vamos a ver entonces si hay preguntas. Vamos a leer acá los comentarios. Chitrak Prabhu, reverencias. Lucía Antonella. Hare Krishna. Perfecto. Paramananda Nitai Goura, un viejo amigo. Dice que no se escucha. Debe tener poca señal, poca internet. Porque el resto dice que se escucha bien. Bueno. Martín Aníbal Fernández. Buenas tardes. Carlos Daniel Castellanos, Hare Krishna. Néctar. Ligia Taipe, reverencias. Emilce, Hare Krishna. Krishnangi Devidasi, Hare Krishna. Carolina Frank, un saludo también, Hare Krishna. Nadia Micaela, reverencias. Laura Freasa, Hare Krishna, siempre fija en las clases. José Lofaro, buenas tardes, Prabhu. Yamuna, Hare Krishna. Christian Segel, mi amigo Christian, que hablamos por teléfono. Todavía no tuvimos oportunidad de conocernos físicamente porque con el tema de la pandemia y el templo que está cerrado está muy difícil, ¿no? Pero él está practicando la conciencia de Krishna desde su casa y esperemos que ya salga algún curso o algo para poder interactuar un poco más. Bueno, Christian tiene una pregunta. Pregunta, Hare Krishna Prabhu, la lujuria entonces se fija en esos tres aspectos. ¿Podría describir cómo? Bueno, vamos a explicar eso y después vamos a seguir leyendo el resto. Sí, Krishna explica básicamente que, como dijimos, ¿no? Indriya Anima Mano Budir, en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Anteriormente se explica que los sentidos, ¿no? Que, bueno, nosotros ya sabemos que son los sentidos, ¿no? La vista, el gusto, el tacto, el oído. Todos esos sentidos tienen relación con ciertos objetos. Por ejemplo, al oído le atrae el sonido. El oído no se puede sentir atraído por una forma o por un sabor, ¿no? Por el olfato. Entonces, al oído lo atrae el sonido, al olfato un aroma, al gusto los sabores, a la vista también las formas y al tacto también las texturas. Entonces, cada sentido tiene su objeto de los sentidos al cual una entidad viviente se va a pegar. Entonces los sentidos, cuando la lujuria se asienta en los sentidos, uno lo único que quiere saber es, que quiere hacer es complacerlos de una manera irrestricta. Por eso Krishna en el capítulo 2 decía, Dhyayato vyayayam pumsam sangaste yu pasayate sangat sanshayate kama kama krodo vijayate. Ese es el Bhagavad Gita, el capítulo 2, vamos a buscar la traducción exacta, el verso 62-63. Dice que al contemplar los objetos de los sentidos,
en la entidad viviente se desarrolla un apego. Y de ese apego nace la lujuria. Ahí es que viene la lujuria, de apegarse irrestrictamente. Entonces, cuando esa lujuria no se satisface, uno se siente frustrado, se siente con ira. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Kroda Bhavanti San Moham Samohas Mriti Vibramas Mriti Bram Sabudina Sa Pranyasati. Entonces dice que de esa ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión, la pérdida de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y cuando la inteligencia se pierde, uno vuelve a caer en el charco material. Entonces, una cosa está conectada con otra. Cuando uno tiene un apego irrestricto a los objetos de los sentidos, uno se vuelve una persona muy lujuriosa, ya sea a tener bienes materiales, a disfrutar de comer comidas, no sé, que una persona no puede controlar el hecho de comer porque es lo que más lo satisface, y, o practicar, ¿cómo se dice? Juegos de azar, ¿no? Como bien esas personas que pierden así como el control de todo. O también el apego al sexo opuesto. Entonces la persona se vuelve muy lujuriosa y solo quiere complacer esos sentidos. Ahora, cuando no los puede complacer, porque la lujuria se explica que es como un fuego que arde y que mientras más leña se le eche, más empieza a arder. No tiene manera de satisfacerse. Entonces surge la ira. Cuando surge la ira, surge la ilusión completa, dice Krishna. Entonces la memoria, o sea, la mente se confunde. Entonces la función de la mente es pensar, sentir y desear. Todo lo que la mente piensa y siente y desea está basado en la lujuria, y a eso va a apuntar la entidad viviente. No hay otra cosa que le interese a la mente que pensar, sentir y desear basado en complacer sus sentidos, a través del disfrute que los mismos sentidos dan en contacto con los objetos. Y después la inteligencia se confunde, dice, la memoria se pierde, o sea, la entidad viviente se olvida de que es un alma espiritual, parte y porción de Krishna, se pierde la memoria de eso. Entonces la inteligencia del ser humano siempre va a actuar para lo que es la complacencia de estos sentidos, ¿no? De comer, dormir, aparearse, defenderse, y no hay manera de poder salir de este, como dice Krishna, ¿no? Este charco material. Entonces, todo lo que Krishna obviamente está hablando está conectado una cosa con otra, ¿no? Porque imagínense que esto es una conversación entre maestro y discípulo. Entonces, lo que se habla en el capítulo 2 también se habla un poco en el capítulo 3, y también en el capítulo 4 está en el mismo contexto. La manera de poder salir de este charco material es obteniendo conocimiento de un maestro espiritual. Y estamos viendo que el mismo Arjuna está como en una suerte de situación que es como un charco material, ¿no? Él dice en el capítulo 1, verso 30, Nachayak nomia vastatum, Brahmati vachame mana, nimitani vipayati, nimitani chapayami, viparitani keshava. Él dice, no puedo permanecer ni por un segundo más aquí, la razón se me está ofuscando, la mente me da vueltas, mi inteligencia está perdida. Entonces, él después en el capítulo 2 se entrega a Krishna como discípulo. Entonces cambia la conversación de amigos, ahora es una conversación de maestro-discípulo. Entonces, bueno, la lujuria actúa de esa manera en los sentidos, ¿no? En los sentidos uno no se satisface con los objetos de los sentidos y siempre quiere
más y más, y no tiene límite ese disfrute de los sentidos. Pero sí trae mucho sufrimiento, porque esa insatisfacción va a traer ira, entonces trae consigo la ilusión, la memoria, la mente se confunde, solo piensa en disfrutar irrestrictamente, en sentir esa sensación de disfrute, y sus deseos apuntan a ese disfrute material de esos objetos. Y ni hablar de la inteligencia, todo lo que va a ser la inteligencia apunta a disfrutar de eso. Entonces un poquito es así, de esa manera actúa. Bueno, y vamos a seguir leyendo la pregunta, dice, y otra es, si el estado de presencia, es decir, el observador de la propia mente y de los sentidos y de los impulsos, etc., ese estado donde la mente o no está o habla muy bajo y no molesta, ¿qué estado es ese según la visión Vaishnava? Conozco ese estado, pero es distinto cuando estoy en él en conciencia de Krishna que cuando no lo estoy, aun cuando me transmita paz. Sí, en realidad en nuestra filosofía de la conciencia de Krishna podemos analizar este comentario o esta pregunta, ¿no?, acerca de esta visión desde varios aspectos. Yo lo entiendo en relación a lo que venimos hablando, ¿no? Sí, los impulsos, esta fuerza, ¿no?, que lo impele a uno a cometer actividades pecaminosas, está implícita, mismo incluso uno siendo devoto, ¿no? Uno siendo devoto, un devoto de Krishna, hay distintos niveles de devotos, ¿no? Devotos Kanishta Adhikari, que son los devotos eh, más nuevos que recién comienzan, ¿no? Se dice como un devoto neófito, ¿no?, en la comprensión espiritual. Madhyama Adhikari, un devoto intermedio, y el Uttama Adhikari. Eso se explica también en el Upa de Jambrita, en el Néctar de la Instrucción. En ese mismo libro, en el Néctar de la Instrucción, se explica que un maestro, una persona que puede tolerar estos impulsos, que son exigencias, ¿no?, de los sentidos, como veníamos hablando, ¿no? Venimos hablando, los impulsos de los sentidos, puede ser maestro, puede tener discípulos, pero Rupa Goswami habla de tolerarlos. Entonces, en el estado de conciencia de Krishna, ¿no?, uno tiene que ir viendo. Significa autoconocimiento, porque claro, no todos tenemos los mismos deseos, no todos tenemos el mismo nivel de lujuria, no todo el mundo tiene el mismo nivel de tendencia a cometer actividades pecaminosas. Todo también depende de guna y karma, de lo que venga trayendo de vidas previas. Entonces cada uno obviamente lo va a contemplar de diferente manera. Aunque uno esté meditando y esté tratando de absorber su mente en Krishna, sí, aparecen malos pensamientos, aparecen cosas que venimos teniendo, eso se conoce como samskara, son impresiones que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que son, que muchas veces pueden ser desfavorables para la vida espiritual y que no lo podemos eliminar así tan fácil, y eso lleva tiempo. Entonces, como decía, ¿no?, autoconocimiento significa conocerse a uno mismo, entender a qué más estás apegado y contemplar entender ese apego, que ese apego existe, pero con inteligencia dirigirlo hacia la conciencia de Krishna, de una manera
religiosa, regulada, porque las escrituras védicas y en la filosofía de conciencia de Krishna también existen distintos, ¿cómo se puede decir?, estándares, ¿no? Una persona que está muy apegada, no sé, a la vida sexual, se le aconseja que se case y que forme una familia y que tenga hijos y que no se separe y que viva casado y que busque purificarse desde esa posición. Una persona que no quiere tener familia se le aconseja que viva como un monje. Un monje también tiene ciertas reglas y regulaciones que son mucho más estrictas. Y así por delante cada uno de acuerdo con su tendencia y su naturaleza. Y cada naturaleza, cada posición en la que el practicante se va a situar, eso se conoce como ashram. También tiene tiene ciertas reglas y ciertos estándares, ¿no?, que uno debe cumplir. Y regulaciones, ¿no? Uno tiene que ser regulado en muchas cuestiones y hay cosas que por ahí que no se le permite, por ejemplo, a alguien que ocupa la posición de monje y a alguien que ocupa una posición de jefe de familia, sí. Pero, o sea, tiene que ser algo muy natural, a nadie lo obligan, ¿no?, a hacer algo que no quiere. Uno tiene que decir, bueno, a mí la vida me funciona como grijasta, como jefe de familia, entonces voy a apuntar a eso, y a otro como monje de templo. Pero bueno, seguir esas regulaciones y de esa manera purificarse. Regulaciones significa que, bueno, si me gusta comer, tengo que comer de manera regulada. Eso es yástrico. Nadie puede ser un yogi, dice Krishna, si no es regulado en el hábito de comer, dormir, recrearse. Si uno duerme demasiado, tampoco puede ser un buen practicante espiritual. Entonces tiene que tener esa regulación. Entonces todas las tendencias existen en uno mismo, en su mente, están pegadas, y a través del proceso de conciencia de Krishna se van limpiando, uno se va sacando de encima eso. Son se explica el término yástrico, son anartas. Anartas significan cualidades o tendencias que son desfavorables en la vida espiritual. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, ¿no? Cheto Darpanamarshanam Baba Mahadavagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Yavadushi Manam. Dijo Cheto Darpanamarshanam que todas las glorias al movimiento Sankirtan que limpia el corazón de todo el polvo acumulado. Marshanam significa limpiar. Y Chetasa significa la mente o el corazón. Entonces, a través del Sankirtan, del canto en congregación, del canto de Yapa, uno tiene esos beneficios. Uno se va a ir de a poquito limpiando. Así que nuestra visión, o sea, la visión Vaishnava, es que sí, existen todas esas cosas y que el fin de toda esta práctica es purificarse para volverse una persona cualificada para entrar en el reino de Dios, en el mundo espiritual. Eso es digamos, a lo que apuntamos con las prácticas espirituales, ¿no? A purificarnos a través de servir a Krishna. Por el hecho de uno practicar servicio devocional, los sentidos se van purificando. Sarvopadi vinir muktuan tatparatuena nirmalam rishikena rishikeyas sevanam bhakti ruchate. Se dice que bhakti, el servicio devocional, tiene dos efectos colaterales. Por prestarle servicio a Rishikesh, Krishna, que significa el amo de los sentidos, uno tiene dos resultados, ¿no? Que uno se libera de todos los upadis, de todas las concepciones de yo y lo mío, yo soy este cuerpo, soy hombre, mujer, soy
grijasta, soy un brahmachari, soy un, no sé, un hombre muy fuerte, o lo que sea, uno se libera de todos esos upadis que son eh, concepciones corporales. Y después otro efecto que tiene practicar servicio devocional es que los sentidos se purifican. Entonces cuando los sentidos se purifican, uno ya va a dejar de contemplar y aparecen esas películas en la mente de uno que lo distraen o lo perturban. Entonces el devoto no se preocupa tanto por eso, se preocupa por practicar servicio devocional. Y eso naturalmente a uno lo purifica. No sé si quedó clara la respuesta. Y bueno, y después la otra pregunta de Christian dice, ¿cualquier actividad puede ser ofrecida a Krishna o solo con la palabra es suficiente? En realidad, Krishna dice que es lo que a él le gusta que le ofrezcan. No cualquier cosa puede ser ofrecida a Krishna. Eso no. Krishna dice, Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhaktiya Prayayati. Él dice, si alguien me ofrece con amor y devoción una flor, una hoja, un vaso de agua, una fruta, Patram Pushpam Palam Toyam, Palam significa fruta. Yo lo aceptaré, dice, yo lo aceptaré. Entonces Krishna dice qué son las cosas que él acepta y cómo uno también puede ofrecer los resultados de sus actividades siempre entendiendo en términos de lo que Krishna quiere. Eso es personalismo, ¿no? Entender que Krishna es una persona y que a él le agradan cosas. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 12, si uno quiere agradarle a Krishna, Krishna dice quién es muy querido por él. Krishna quiere mucho a sus devotos, pero Krishna está explicando que a él le gusta y que él quiere mucho a personas que, que son ecuánimes con todas las entidades vivientes, que tienen que están desapegados del éxito, del fracaso material, que son personas que se mantienen con su mente estable, fijas, pensando en él. O sea, hay un montón de cualidades que Krishna habla, de que a él esas cualidades que el devoto tiene lo atraen mucho. Entonces, también uno puede entender eh, que, que Krishna es una persona y que hay cosas que a él le atraen y que le gusta, ¿no? Entonces, no cualquier actividad se puede ofrecer a Krishnas, tienen que ser actividades estipuladas por los acharyas, las escrituras. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Néctar de la Devoción, donde los acharyas previos, ¿no? Nuestros acharyas, especialmente Rupa Goswami, porque bueno, Rupa Goswami también recibió ese conocimiento de Chaitanya Mahaprabhu y él lo presentó. Chaitanya Mahaprabhu le dio la orden de que presente la ciencia del Bhakti por escrito. Entonces Rupa Goswami tomó esa instrucción y comenzó a plasmar el Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? Que Srila Prabhupada lo tradujo como el néctar de la devoción. En ese libro vas a encontrar un montón de detalles prácticos de lo que es el servicio devocional. Cómo empezar el servicio devocional, qué cosas ejecutar, cómo hacer eh, la adoración, el canto, las ofensas que se deben evitar, el canto del Mahamantra, la adoración de las deidades, la lectura de los libros y lo más importante que es aceptar un maestro espiritual, tomar refugio de los pies del loto de un maestro espiritual. Pero obviamente para eso hay que conocer al maestro espiritual, no tiene que relacionarse de alguna manera con el maestro espiritual. Así que yo te aconsejo que si lo puedes buscar en el Vedabase, o si no después te paso el link del libro que se llama El Néctar de la Devoción, es un librazo, así que ese tiene muchos detalles prácticos también.
Y después otra pregunta, ¿y solo con la palabra es suficiente? El otro día venía hablando con un devoto, estaba hablando con un amigo que adoración de la deidad es muy importante para nosotros. De hecho, Rupa Goswami también lo pone como uno de los de las 5 formas poderosas del servicio devocional, porque adorar a la deidad de Krishna a nosotros nos ayuda a entender el aspecto más personal de Krishna. ¿A qué vamos con eso? Es que como nuestra mente no está 100% purificada, practicar servicio devocional desde la plataforma mental, solamente pensar, ofrecer y pensar, a veces es un poco complicado porque la mente está muy perturbada, ¿no? Arjuna en un momento habla de la mente que es muy turbulenta y es difícil de controlar. Entonces se nos aconseja hacer cosas prácticas y adorar a la deidad. Uno va a desarrollar una idea de que Krishna es una persona, de que está en el altar, de que le tengo que ofrecer lo que voy a comer, de que tengo que abrir el altar, ofrecer un saumerio, una flor, una fruta. Y en nuestro estado de más de neófito, ¿no? De cuando no somos muy avanzados como devotos, es muy difícil ofrecer una flor, una fruta así como al aire, ¿no? Como cantar un mantra y no tener una noción de un objeto, ¿no? Entonces, Krishna tiene que ser nuestro objeto supremo de adoración y, y para que nosotros podamos realizar ese aspecto de Krishna como una persona, la adoración Archa Vigraha ayuda mucho. También vamos a entender de que Krishna, él es omnipresente y está en todas partes y también está en la forma de la deidad, también está en el corazón de cada ser viviente, porque eso es lo que Krishna dice. Yo estoy en el corazón de cada entidad viviente. Ishvara Sattva Bhutanam Rite Arjuna Tistati. Después le dice Brahma Yam Sarva Bhutani y Antra Rudani Mayaya. Oh Arjuna, yo estoy en el corazón de cada entidad viviente y yo estoy dirigiendo sus movimientos. Y las entidades vivientes están sentadas como en una máquina que está hecha de energía material. Entonces, ese es Paramatma. Krishna, en su aspecto localizado, está en el corazón de cada entidad viviente y nos va guiando. Entonces, también vamos a entender cuando vayamos avanzando de que Krishna no solamente está en la forma de la deidad presente, sino que está en el corazón del devoto y en el corazón del no devoto y de cada ser viviente. Entonces vamos a entender de que no solamente tenemos que relacionarnos amorosamente con la deidad del templo y a las demás personas las vamos a tratar mal o les vamos a gritar o vamos a retarlos, ¿no? Imagínense un pujari en un templo haciendo una adoración con todos los procedimientos de manera muy experta a la deidad y de repente tiene un visitante, una persona que viene al templo, un devoto mismo y lo trata mal o le grita y eso el Bhattan explica que es canista dikari, que el devoto neófito hace esa diferencia entre la deidad y las otras personas. Entonces, el objetivo de adorar a la deidad también es entender de que Krishna está en todos lados y que uno tiene que tratar a todos como igual porque cada ser viviente en cada ser viviente está Krishna, o sea, te está viendo. Es el aspecto de Krishna conocido como una cámara oculta. Entonces, una cámara que está ahí filmando que uno no sabe que está, bueno, ahí te está viendo Krishna, él es testigo de todo y sanciona también. Ese es Paramatma. Entonces, de esa manera el servicio devocional se vuelve algo más práctico y más en detalle. Uno va teniendo ciertas realizaciones, ¿no? Pero bueno, todo es un proceso, ¿no? Es un proceso, todos estamos en nuestro camino, ¿no? Para purificarnos.
Bueno, entonces espero haber contestado las preguntas. Tenemos ahí Shiveshvara Nityananda Das, Hare Krishna, reverencias. Bueno, le ofrece reverencias a todos los devotos reunidos, reverencias. Creo que no tenemos más preguntas. A ver. Bueno, entonces vamos a dejar por acá. Les agradezco mucho a todos los que participaron. Les recordamos también que el templo está cerrado. Van a haber unas ferias que son de colecta para el Ratha Yatra, pero eh, la sala del templo tampoco va a estar abierta porque estamos haciendo remodelaciones y las deidades no están en la sala del templo, sino en el Pujari. Así que a lo que es el área del Pujari no se va a poder ingresar. Si van a ir a las ferias, es para ir a ingresar al patio nomás. Así que bueno, seguimos manteniendo los protocolos de cuidado contra el COVID-19. Recuerden que tenemos devotos en el templo que son devotos mayores de edad, que son de riesgo, así que estamos cuidándolos lo más que podemos. Tratamos de que nadie entre al área de residentes y menos sin barbijos y sin autorización de los devotos de la comisión. Así que, bueno, sé que por ahí no hay muchos devotos viendo esto que estoy diciendo, pero por ahí si alguno lo ve, para que estén al tanto. Y bueno, esperemos que todo esto se solucione, así nos volvemos a encontrar en un poderoso kirtan, ahí con todos los Vaishnavas, los devotos, con las deidades, que ya eso se extraña demasiado. Lamentablemente, bueno, estamos viviendo esta situación, ¿no?, a nivel mundial y, es una gran responsabilidad el hecho de cuidar a los devotos y especialmente los devotos que viven en el templo, que son como el alma que hacen que todo el resto de las cosas del templo funcionen, que es la adoración de la deidad, la distribución de prasadam, los programas espirituales. Entonces necesitamos cuidarlos para que una vez que se levante toda esta pandemia los podamos recibir a todos y poder compartir como veníamos haciendo antes. Así que por favor, si tienen amigos devotos, si se juntan a charlar online con algunos devotos, amigos, recuerden eso, ¿no?, que el templo hoy se encuentra cerrado por el tema de la pandemia. Se va a hacer el Ratha Yatra online. Van a haber actividades, pero solamente son en el patio del templo. Así que cualquier duda igual pueden dirigirse a cualquier miembro de la comisión, pueden hablar con Goloka Prabhu, con Vrindavan Viharini, conmigo, o con Sudama Prabhu o Lakshman. Cualquier duda que tengan en relación a cuándo abre el templo, y eso nosotros también vamos a ir publicando en la medida que todas las condiciones se vayan dando. Así que bueno, queridos devotos, vamos a ir dejando por acá. Les súper agradezco a todos por su participación. Así que bueno, esperemos vernos pronto. Cuídense mucho, tomen todos los recaudos. He visto que hay devotos que no creen en el COVID, o que hay personas que no creen en el COVID y no toman los recaudos necesarios. Y también, sea devoto o no devoto, hay que dar el ejemplo, hay que mantenerse siguiendo los protocolos que se piden, ¿no?, para cuidarse de no contagiarse. Llámenle como quieran llamarle. Hay personas que están perdiendo la vida por esta enfermedad. Yo tuve, por ejemplo, en mi familia perdí 2 tíos en menos de un mes por esto del COVID, y ambos hermanos de mi papá, y hace poco un compañero del trabajo, que casi de mi misma edad. Así que llámenle como quieran, COVID, no COVID, no sé, nuevo orden, lo que quieran llamarle.
pero por favor sigamos todos los protocolos y cuidémonos entre nosotros que nos tenemos que ver de vuelta en algún kirtan, en el templo, en algún programa. Así que bueno, creo que es muy importante que mantenernos siempre conscientes de Krishna y conscientes de cuidar el cuerpo, que el cuerpo es lo que nos ayuda a poder hacer servicio, ¿no? Si bien es un cuerpo que está condicionado y está limitado, es con ayuda de este mismo cuerpo que nos vamos a ir al mundo espiritual, porque con las manos, con los pies, con la cabeza, con los brazos podemos hacer servicio. Así que cuidémoslo, que es muy importante. Bueno, perdónenme que me extendí un poco, entonces les mando reverencias a todos, por favor cuídense y que tengan una buena semana. Hare Krishna y todas las glorias a Srila Prabhupada y todas las glorias al Bhagavad Gita. Srila Prabhupada aquí, Jai.